clase de sistemas de tiempo real. Hoy vamos a ver el tema planificación. En este video veremos no solo los conceptos de planificación, sino que los tipos de planificación non-preemptive y preemptive. Luego veremos los problemas que se dan cuando utilizamos el tiempo real en una planificación óptima. Veremos el enfoque de las prioridades y planificación preemptive con prioridades. Y por último, veremos algunos problemas que se dan con las planificaciones. Para empezar, ¿qué es planificación? Planificación es el proceso en el que uno define el orden en el que se van a ejecutar las tareas en un sistema, ¿no es cierto? Digo, uno en realidad puede ser el programador, como puede ser justamente el sistema operativo. Es principalmente, se da por cuestiones de seguridad. Cuando uno utiliza un sistema operativo de tiempo real, busca que la planificación se cumpla por una cuestión de que se cumplan los requisitos de tiempo de las tareas, muchas veces por cuestiones de seguridad, para que el sistema no falle. Adicionalmente, también lo que son diseños inteligentes nos pueden dar una buena performance del sistema. Generalmente, por ejemplo, los sistemas de propósito general buscan más lo que es performance que lo que son otro tipo de características, ¿no? Para empezar, vamos a ver primero lo que es planificación non-preemptive. En este tipo de planificación, las tareas no son interrumpidas, sino que arrancan su ejecución y hasta que no termina la ejecución, la tarea no pasa a ejecutarse ninguna otra tarea. Para realizar una comparación, ¿no es cierto?, de los distintos algoritmos que hay non-preemptive, veremos estas siguientes 4 tareas. Tenemos, la tarea A, B, C y D, cada una con tiempos de ejecución de 40 milisegundos, 6, 14 y 20 milisegundos, y con deadlines de 76, 84, 35, 37 milisegundos. Para empezar, vamos a ver qué tipos de estrategias non-preemptive hay. La primera estrategia que vamos a ver es la planificación de línea de tiempo. Luego veremos la estrategia de primero en llegar, primero en ser atendido, la estrategia de siguiente trabajo más corto, de primer plazo de entrega y de menor tiempo de holgura. La planificación de línea de tiempo no es más que hecho por una persona, ¿no es cierto? Lo hace el programador en tiempos de programación. Una vez que el sistema está en ejecución, las tareas se van a ejecutar en el orden que el programador definió. Para el juego de tareas que tenemos van a existir solamente 2 combinaciones posibles para que se cumplan todos los deadlines de las tareas. Eso lo aclaro para los siguientes ejemplos, ¿no? Por lo tanto, en el caso de un programador que lo hace a mano, va a tener que ver la forma en que se deben organizar esas tareas para que se cumplan esos deadlines. Veamos la estrategia de primero en llegar, primero en ser atendido. Se basa en una cola de FIFO donde se van cargando las distintas tareas que van siendo lanzadas y se van desencolando por el otro lado a medida que se van ejecutando. Cuando la cola está vacía, el planificador puede realizar una tarea ociosa. Acá, en este tipo de estrategia, ya tenemos un planificador, o sea, tenemos una entidad dentro del sistema operativo que se encarga de planificar el orden en el que se ejecutan las tareas. Para el ejemplo que habíamos mencionado, la planificación de llegar primero ser atendido sería la siguiente. Suponiendo que llegan en el orden A, B, C, D, tendríamos esta evolución del sistema. Primero se ejecuta la tarea A, luego se va a ejecutar la tarea B, luego la C y luego la D. Como se puede ver acá, tanto la tarea C como la tarea D no cumplen con sus deadlines. Las estrellitas simbolizan los deadlines y por supuesto el pulso alto significa el tiempo de ejecución.
vemos que solamente las tareas A y B cumplen con el deadline. Por lo tanto, esta estrategia no es una no es una estrategia óptima para que todas las tareas cumplan con sus deadlines correspondientes. Estrategia del siguiente trabajo más corto. En este caso, la tarea que tiene el menor tiempo de ejecución va a ser la siguiente en ser ejecutada. Esto minimiza el tiempo promedio de espera para todas las tareas. Y es un algoritmo bastante similar a los árboles binarios. Por lo tanto, la complejidad del orden de logaritmo natural de n tiene una complejidad baja. Y podemos ver que en este caso sería la ejecución primero arrancaría con la tarea B, que es la de tiempo más corto, luego la C, luego la D y por último la A. Volvemos a ver en este caso que hay dos tareas, en este caso la A y la D, que no cumplen con sus deadlines. Por lo tanto, esta estrategia tampoco es una estrategia óptima. Pasamos ahora a la estrategia de primer plazo de entrega. En este caso se toma como criterio de elección la tarea que tiene el deadline más cercano. Consideremos ahora el ejemplo. Vamos a ver que si las organizamos por el orden en el que están los deadlines, encontramos con que las podemos organizar. En este caso las tareas se pueden organizar. Primero se va a ejecutar la tarea C, luego la D, luego la A, luego la B, porque esos son los órdenes de los deadlines. Pero fíjense que si la tarea A durara un poquito más en el tiempo de ejecución, ya no cumpliría con su deadline. Por lo tanto, en realidad esta estrategia tampoco nos garantiza el cumplimiento de todos los deadlines, pero es una estrategia bastante más óptima que las anteriores. A continuación vamos a ver la estrategia de menor tiempo de holgura. En este caso vamos a tener que definir a qué se refiere con tiempo de holgura. Y bueno, a partir de ese tiempo de holgura, la tarea que tiene el menor tiempo de holgura va a ser la primera en ser ejecutada, y luego va a seguir la segunda con menor tiempo de holgura, la tercera y así sucesivamente. Con tiempo de holgura hacemos referencia a esto. La estrellita simboliza el deadline, dijimos, y el pulso alto significa el tiempo de ejecución. Por lo tanto, el deadline menos el tiempo de ejecución nos van a definir el tiempo de holgura. En este caso sería con el rombito rojo, ahí significa el tiempo de holgura de la tarea C. Y en este caso el de la tarea D. Ahora, esta tarea garantiza, ahora sí, esta tarea puede garantizar que esta estrategia va a garantizar que todas las tareas cumplan con sus deadlines, siempre y cuando esto sea verdaderamente posible. Vemos en el ejemplo, primero se va a ejecutar la tarea D, luego la C, luego la A y luego la B. Acá en rojo vemos cómo quedan organizados los tiempos de holgura. Podemos ver que el primer deadline era de la tarea C, pero como tiene un tiempo de ejecución más cortito que el de la D, el tiempo de holgura primero es el de la D. Ahora, hay una cosa que quiero aclarar. Para saber si las tareas se pueden organizar, porque puede darse que los tiempos de ejecución de las tareas sean tan largos que no sean capaces de ordenarse de forma que todas cumplan los deadlines. Para lograr eso, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya les adelanto que va a ser en realidad una suma de fracciones. Se va a ir sumando el tiempo de ejecución dividido el deadline más el tiempo de ejecución de la siguiente tarea dividido su deadline más el tiempo de ejecución de la siguiente tarea dividido su deadline, y así se hace toda la sumatoria de todas las fracciones de las distintas tareas, y si ese número da menor a 1, entonces todas las tareas se pueden organizar de forma que cumplan con su deadline, y si da mayor a 1, sonamos, ya ahí no se va a lograr. Pasemos a lo que es planificación preemptive. Preemptive, así. Estaba viendo que esta diapositiva tiene un error acá. Preemptive. La planificación preemptive, hasta ahora veníamos hablando con la planificación non preemptive, donde habíamos considerado que las tareas comienzan y terminan, no son interrumpidas. En el caso de la planificación preemptive,
las tareas se van a interrumpir para dar así cumplimiento a los deadlines de otras tareas. Esto quiere decir que si se empieza a ejecutar una tarea que demora mucho tiempo y urge que se ejecute otra tarea porque se va a terminar su deadline, se interrumpe la primera tarea y se ejecuta esa segunda. Generalmente los sistemas siempre cuentan con tareas que se deben ejecutar también de forma periódica, por lo tanto se trata de que la tarea, si se trata de una tarea que puede comprometer la seguridad del sistema, nos encontramos con algoritmos de planificación non-preemptive, no van a funcionar de forma correcta. En el caso de los preemptive, sí. Supongamos el caso de las siguientes tareas. Acá tenemos solamente dos tareas, una tarea A y una B, con tiempo de ejecución de 1 y 9 milisegundos y periodos de ejecución de 5 y 15. En este caso la planificación de las tareas solo es posible si la tarea B se interrumpe para que se pueda ejecutar la tarea A. ¿Por qué? Porque la tarea B se ejecuta cada 15 milisegundos y demora 9 milisegundos. Mientras que la tarea A debe ejecutarse cada 5 milisegundos, aunque solo demora 1 milisegundo. Por lo tanto, a la B hay que interrumpirla para darle ejecución a la A en algún momento, y luego va a seguir la ejecución de la B, que va a cumplir cómodamente con su ejecución. Bueno, continuemos. Al igual que como vimos en la planificación non-preemptive, en la planificación preemptive hay diferentes estrategias que se pueden seguir para la organización, por supuesto, de las tareas. La primera estrategia es la de planificación de línea de tiempo. Como ya vimos en el caso non-preemptive, se puede planificar a mano. Luego hay una estrategia que se llama round robin. Luego veremos la estrategia basada en deadlines. A continuación vamos a ver lo que es planificación óptima y tareas periódicas. Con planificación de línea de tiempo, bueno, esto no cambia con respecto a la planificación de línea de tiempo de la planificación non-preemptive. En este caso el planificador lo hace a mano, o sea, el programador en tiempo de ejecución decide cómo se van a ejecutar las tareas y en qué momento se van a interrumpir y todo eso. Para tener en cuenta que si tenemos un set de n tareas periódicas que no excedan su periodo, se puede planificar sobre el periodo similar a un mínimo común múltiplo de todos los periodos. Es decir, el set de tareas que tengamos se van a poder ejecutar a lo sumo en un periodo de tiempo que sea un mínimo común múltiplo de los periodos de todas las tareas. Esto es siempre que la fracción entre el tiempo de ejecución y el periodo no exceda la unidad. Vamos con la estrategia de planificación round robin. Es el caso más simple de los planificadores y es importante tener en cuenta que se puede combinar también con otros tipos de planificación. La estrategia round robin lo que hace es establecer un slice de tiempo en el que se le da la ejecución a una tarea. En ese slice de tiempo la tarea ejecuta todo lo que pueda. Si la tarea no termina su ejecución, se interrumpe y en el siguiente slice de tiempo se le da la ejecución a otra tarea. En el caso de que la tarea termine entre medio, se pasa a la siguiente tarea y se le otorga un slice de tiempo. Acá podemos ver un ejemplo gráfico en donde tenemos, bueno, los que son las barritas negras van a representar al planificador, el scheduler, y luego tenemos la tarea 1, la 2 y la 3. Acá podemos ver que en la primera ejecución, en el primer slice de tiempo, se ejecuta la tarea 1, realiza una iteración completa, luego se ejecuta el planificador, a continuación de eso se ejecuta la tarea 2, que arranca la ejecución de su primera iteración,
pasa la ejecución al planificador, luego la tarea 3, que arranca la primera iteración, pasa la ejecución al planificador y ahí ya arranca la tarea 1 de vuelta, que se puede ver acá por el color, cambió ya a la siguiente iteración. Como podemos ver, la tarea 1 en este caso, en este ejemplo, la tarea 1 cumple con una iteración completa en cada uno de los slides que le toca ejecutarse, mientras que la tarea 2, por ejemplo, en todos los slides que vemos, no termina ni siquiera una sola iteración. Debido a la forma que se ejecuta este tipo de planificación, no podemos utilizarlo en sistemas operativos, ya que no nos da garantía que se cumplan con los deadlines de las tareas. Para poder lograr la temporización, para lograr interrumpir a la ejecución de la tarea de forma periódica y otorgarle a las distintas tareas los slides de tiempo que les corresponden, se utiliza un temporizador por hardware que lanza una interrupción por hardware cada vez que se debe terminar el slice. Veamos ahora las estrategias basadas en deadline. Vimos, los algoritmos de primer plazo de entrega y menor tiempo de holgura, que optimizan el criterio del deadline también. Sin embargo, no garantiza, que optimizan en este mismo criterio dice, sin embargo no garantizan los cumplimientos de los deadlines. Lo optimizan, pero no lo garantizan. Ahora, ¿qué se puede hacer en una planificación preemptive para tratar de garantizar los deadlines? De vuelta, garantizar el deadline es complicado, pero se puede optimizar bastante. Uno de los ejemplos sería con una implementación más elaborada, que consiste en tener dos colas. Una de las colas va a ser para tareas listas, que se llama Ready Priority Queue o RPQ, y la otra cola, cola de tareas en espera, o Waiting Priority Queue, WPQ. ¿Cómo se van a ejecutar las diferentes tareas? Bueno, cuando una tarea periódica termina su ejecución, se evalúa si debe seguir ejecutándose de forma inmediata o si su periodo aún no terminó. En el primer caso, que se tiene que volver a ejecutar de forma inmediata, porque ya está por arrancar de vuelta el periodo, se encola la tarea en la cola Ready Priority Queue. En el segundo caso, cuando todavía el periodo no terminó y puede esperar, se le encola en la cola de Waiting Priority Queue. Y se configura una interrupción de tiempo que con el tiempo que le falta a la primera tarea de la Waiting Priority Queue para estar lista. Una vez que se ejecute esa interrupción, se chequea la Waiting Priority Queue y se pasan las tareas que están listas para ser ejecutadas a la Ready Priority Queue. Si la tarea interrumpida tiene un deadline menor, va a continuar con su ejecución. Y si la cima de la Ready Priority Queue tiene un menor deadline, va a entrar en ejecución y la que se estaba ejecutando va a pasar o se va a encolar, mejor dicho, en la Ready Priority Queue. Es decir, se tienen dos colas, una Ready Priority Queue en la que se van a ir poniendo las tareas en ejecución en la medida, mejor dicho, ordenándolas por deadline, y en una Waiting Priority Queue donde van a estar las tareas en espera, que ahí sí se van a ordenar por periodo de ejecución. Supongamos los sistemas cuyo planificador lleva una estrategia de plazo de entrega o de menor tiempo de holgura en un sistema con tareas periódicas. Estos planificadores son capaces de planificar todas las tareas si los periodos no exceden la unidad. Esto es algo que ya mencioné, dije que lo iba a ver ahora más adelante. Cuando el sistema está sobrecargado y la suma de los periodos de todas las tareas excede la unidad, en este caso no se va a poder garantizar que las tareas se puedan planificar y que se cumplan con sus deadlines. Bueno, problema con el tiempo real y la planificación óptima. Como les decía recién, cuando tenemos un sistema que tiene tareas periódicas que se pueden, ahora
volvamos a la situación en la que sí se pueden planificar y todas ellas van a cumplir con sus deadlines, pero como estamos trabajando en un sistema de tiempo real, nos podemos encontrar con que se agregan tareas esporádicas y eso puede darnos una situación en la que el sistema esté sobrecargado. Si sucede esto, bueno, ahí algunas tareas van a poder perder sus deadlines. Vamos a tener que definir nosotros previamente cómo trabajar con ese tipo de situaciones. Y ahí nos tenemos que remitir al concepto de real time. Recuerdan que había soft real time, firm real time, hard real time. Bueno, por supuesto, los que son hard real time, o las tareas que deben ejecutarse de forma hard, tendrán que ejecutarse sí o sí, mientras que en las que son soft real time, bueno, podrán perder su deadline. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Otorgándole prioridades a las tareas. Como lo acabo de adelantar, bueno, la solución para ese tipo de problemas es darle prioridades a las tareas. Las prioridades generalmente son un número que van entre 0 y 255. Generalmente la tarea de mayor prioridad es la que tiene el número más chico, por lo tanto la tarea 0 va a ser la más prioritaria de todas. Las prioridades se pueden clasificar en prioridades fijas o prioridades dinámicas. Las prioridades fijas son las que se determinan durante la fase de diseño y se pueden elegir explícitamente como resultado de un algoritmo, ¿no es cierto? Nosotros estamos programando nuestro sistema de tiempo real, utilizamos un sistema operativo de tiempo real y le decimos a cada una de las tareas qué prioridad va a tener, porque lo decidimos de forma arbitraria, porque tiramos un dado o porque ejecutamos o calculamos mediante alguna fórmula o algún algoritmo qué tareas deberían tener mayor prioridad. Acá va, por supuesto, en la destreza del programador, bien, cómo asignar las prioridades para que el sistema realice todas sus tareas como uno desea. En el caso de las prioridades dinámicas, estas pueden cambiar durante los tiempos de ejecución y la prioridad cambia o porque alguna tarea cambia, o sea, esto en realidad, el cambio de las prioridades lo puede realizar el planificador, lo puede realizar las tareas, o pueden darse situaciones como herencia de prioridad, en donde también se cambia la prioridad de ejecución de una tarea. Bueno, veamos ahora cómo podemos combinar lo que es la planificación preventive utilizando este concepto de prioridades. Para poder avanzar en este tema vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo que se encuentra graficado acá tenemos tres tareas. Una tarea 1 que se ejecuta de forma esporádica, una tarea 2 y una tarea 3 que se ejecutan de forma periódica, y la tarea 2 tiene una mayor prioridad que la 3 y la tarea 1 tiene mayor prioridad que ambas. Acá con estas flechitas se pueden ver lo que son los timeout, que desde el punto de vista del sistema operativo serían los ticks de tiempo en los que el planificador tiene que cambiar el contexto de ejecución de una tarea hacia otra. Como se podrán imaginar, cuando empieza la ejecución del sistema, lo primero que se ejecuta es el planificador, que sería todo este bloquecito negro. Luego se ejecuta la tarea 1, que queda en espera de un evento. Como dije, es una tarea que se ejecuta de forma aperiódica. Luego se ejecuta el planificador, porque la tarea 1 entregó su ejecución, y el planificador analiza que entre estas dos tareas, la tarea 2 y la 3, que se encontraban en espera, la tarea 2 tiene mayor prioridad, entonces le da la ejecución a la tarea 2. Luego se encuentra con un tick, un timeout, digamos, de tiempo,
y se vuelve a ejecutar ese planificador y vuelve a analizar qué tareas están en espera y le da la ejecución a la tarea de mayor prioridad, que es la tarea 2. Por lo tanto, se termina de ejecutar la tarea 2 y luego pasa la ejecución a la tarea 3, que sería acá en el globito que tiene una V larga. Y luego, bueno, la ejecución continúa alternando entre esas dos tareas. Fíjense que la tarea 2 tiene un periodo de ejecución, perdón, un tiempo de ejecución cortito, por lo tanto siempre termina antes de que ocurra un timeout. Pero fíjense qué pasa acá donde tenemos el globito que tiene una C. En este caso se encontraba ejecutando la tarea 2, pero ocurre un evento claramente que es el que estaba esperando a la tarea 1. Por lo tanto, el planificador se ejecuta y encuentra que la tarea 1 que estaba a la espera es momento de que se ejecute, y como tiene mayor prioridad que todas las otras, se ejecuta la tarea 1. Terminada su ejecución, vuelve a la ejecución normal entre la tarea 2 y la tarea 3. Bueno, respecto al tema de cómo decidimos qué prioridades o cómo vamos a decidir las prioridades de las tareas, bueno, tenemos dos tipos de estrategias. Uno es la rate monotonic y la otra es la deadline monotonic. En el caso de la estrategia rate monotonic, se prioriza las tareas que tienen el periodo más corto, de forma que es necesario conocer siempre a priori cuál es el periodo de ejecución de las tareas. Tenemos un ejemplo acá con 3 tareas. El 1 sería la primera tarea, tiene 1 milisegundo de ejecución, 4 segundos de periodo, milisegundos de periodo. La tarea 2 tiene 3 milisegundos de ejecución y 7 milisegundos de periodo, y la tarea 3 tiene 3 milisegundos de ejecución, 10 milisegundos de periodo. Por lo tanto, como es rate monotonic, el que tiene periodo más corto que la tarea 1 va a ser la primera en ejecutarse. Luego se va a ejecutar la tarea 2, que tiene 7 milisegundos, y por último la tarea 3. Pero fíjense que esta estrategia no nos garantiza, se ejecuta, fíjense, la tarea 1, luego la tarea 2, y en este momento se encuentra disponible la tarea de 1 de vuelta para ser ejecutada. Por lo tanto, la tarea 3 espera hasta que se ejecuta nuevamente la tarea 1 y recién después de eso se comienza a ejecutar la tarea 3, que se ve interrumpida por la tarea 2, que se encuentra listo para ejecutar, que a su vez se ve interrumpida por la tarea 1. Cuestión, terminamos perdiendo el periodo de la tarea 3. Por lo tanto, es una estrategia que no nos garantiza el cumplimiento de los periodos de las tareas. Y acá podemos ver que incluso en un sistema en el que se podrían organizar todas las tareas, porque la suma de estas fracciones serían el tiempo de ejecución sobre su periodo más tiempo de ejecución de la tarea 2 sobre su periodo. Si hacemos la suma de todas estas fracciones y nos da un valor menor a la unidad, entonces significa que las 3 tareas deberían poder organizarse de forma que se puedan ejecutar todas sin ningún inconveniente. Bueno, con esta estrategia podemos ver que no es una estrategia óptima para garantizar la ejecución de todas estas tareas. Otra estrategia que podemos llevar es la de deadline monotonic, en la que se prioriza a partir de los deadlines, ¿no? Las prioridades están en base a los deadlines y es de forma inversamente proporcional. Por lo tanto, los que tengan deadline más cortos van a ser las primeras en ser ejecutadas. Consideremos este ejemplo en el que tenemos 2 tareas. El primer numerito es el valor del tiempo de ejecución, el segundo es el deadline y el tercero es el del periodo de ejecución. Acá hago la aclaración: periodo de ejecución sería el tiempo en el que la tarea se comienza a ejecutar, y el deadline el tiempo en el que tiene que entregar resultado. Por lo tanto, fíjense, en el caso de la tarea 1 esos 2 numeritos coinciden, y en el caso de la tarea 2 esos 2 numeritos no coinciden, pero con la particularidad de que el deadline es de 2 milisegundos mientras que el periodo es de 5. Por lo tanto, se ejecuta cada 5 milisegundos, pero la flechita nos indica el deadline, o sea, el tiempo en el que tiene que estar resuelta la tarea. Si nosotros organizamos en función a los deadlines de forma inversamente proporcional, o sea, los que tienen deadline más corto primero, la tarea 2, que tiene un deadline de 2, tiene mayor prioridad que la tarea 1, que tiene un deadline de 4.
por lo tanto se ejecuta primero la tarea 2 y luego comienza la ejecución de la tarea 1. Y en este caso ambas tareas cumplen con sus deadlines y sus periodos de ejecución. Bueno, algunos problemas que podemos tener con la planificación. El manejo de las tareas que no alcanzan el deadline, hay que considerarlo siempre como casos individuales, porque va a depender de la importancia de la tarea. Piensen y recuerden el concepto de real time, que tenemos tres tipos de real time. Uno es hard real time, el otro son sistemas soft real time y sistemas firm real time. En ese caso, dependiendo de la importancia de la tarea, vamos a darle mayor o menor prioridad a una que a otra, como para que asegurarnos que va a haber las que sean más importantes que se van a ejecutar siempre, mientras que las que sean de menor importancia sean las que queden, bueno, en segundo plano. Y bueno, y eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.